«Seré tuya para siempre si proteges a mis hijos», murmuró la viuda, de rodillas junto a sus pequeños, que no habían probado bocado en días. Cuando el apache solitario escuchó aquella súplica nacida del amor de una madre, sintió que el corazón se le partía en dos. Lo que decidió en ese instante marcaría sus destinos para siempre. «Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia». El viento del norte soplaba seco sobre los cerros de Sonora cuando Clara Valdés despertó aquella mañana de octubre, sin saber que ese día cambiaría para siempre el rumbo de su vida y la de sus dos hijos. La casa de adobe donde vivían era modesta, con paredes que guardaban el eco de mejores tiempos, cuando aún tenía un esposo que la protegía y un nombre que no fuera motivo de murmuración. Desde la ventana pequeña de la cocina, Clara contempló los campos resecos que se extendían hasta las montañas, donde las sombras púrpuras del amanecer se desvanecían lentamente. Sus manos, enrojecidas por años de lavar ropa ajena, temblaron ligeramente mientras preparaba el atole matutino. Pedro, su hijo mayor de 9 años, ya estaba despierto, sentado junto a la cama donde dormía su hermano menor. «Mamá», murmuró Pedro con esa voz grave que había desarrollado desde que se convirtió en el hombre de la casa, «Manuel tiene calentura otra vez». Clara sintió que el corazón se le encogía. Durante toda la noche había escuchado la respiración laboriosa del pequeño, los gemidos suaves que escapaban de sus labios febriles. A los 6 años, Manuel era frágil como una flor del desierto, hermoso y delicado, pero constantemente azotado por males que Clara no sabía cómo curar. Se acercó a la cama y puso su mano sobre la frente del niño. El calor que irradiaba su piel era como el que despedían las piedras del horno después de hornear pan. Manuel abrió los ojos, esos ojos oscuros que había heredado de su padre, y la miró con una confianza ciega que partía el alma de Clara en dos. «¿Me duele, mamá?», preguntó el pequeño con voz ronca. «Ya va a pasar, mi amor», mintió Clara, aunque en su interior crecía un miedo que conocía demasiado bien. Era el mismo miedo que había sentido cuando perdió a su esposo, cuando los Ortega la echaron de su casa, cuando se despertaba en medio de la noche preguntándose cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente. Pedro se acercó y tomó la mano de su hermano menor. Era un gesto simple, pero cargado de esa protección feroz que había desarrollado hacia Manuel desde que eran muy pequeños. Clara los observó y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Pedro había tenido que crecer demasiado rápido, cargar con responsabilidades que no le correspondían a un niño de su edad. «Voy por doña Estela», murmuró Clara, más para sí misma que para sus hijos. La vieja partera vivía al otro lado del pueblo, en una casita tan pequeña que parecía un nido construido entre los matorrales de mezquite. Era la única persona en Santa Rosa que trataba a Clara con algo parecido al cariño, la única que no susurraba comentarios despectivos cuando ella pasaba por las calles polvorientas del pueblo. Clara se echó el rebozo sobre los hombros y salió al aire frío de la mañana. Sus pies descalzos conocían cada piedra del sendero que llevaba al pueblo, cada hoyo que la lluvia había cavado en la tierra seca. Mientras caminaba, su mente volvía una y otra vez a la enfermedad de Manuel, a la palidez de su rostro, al calor que irradiaba su pequeño cuerpo. Cuando llegó a la casa de doña Estela, la anciana ya estaba despierta, moliendo maíz para las tortillas del desayuno. Sus manos nudosas se movían con la precisión de décadas de práctica, pero sus ojos cansados se llenaron de preocupación cuando vio la expresión en el rostro de Clara. «¿Es Manuel, verdad?», preguntó sin preámbulos. Clara asintió, incapaz de hablar por el nudo que se había formado en su garganta. Doña Estela dejó la masa de maíz
y se secó las manos en el delantal. «Ve por él, lo traes aquí y veremos qué se puede hacer». El viaje de regreso se hizo eterno. Pedro cargaba a su hermano menor, cuyos bracitos colgaban flácidos mientras la fiebre lo consumía. Manuel apenas podía mantener los ojos abiertos y cada vez que intentaba hablar, solo salían susurros ininteligibles de sus labios secos. En la casa de doña Estela, la anciana examinó al niño con las manos expertas de quien había traído cientos de bebés al mundo y había visto toda clase de dolencias. Sus dedos palparon el cuello de Manuel, le revisó los ojos, escuchó su respiración irregular. «Esta fiebre no es como las otras», murmuró después de un largo examen. «Es algo que no he visto antes, algo que mis hierbas no van a poder curar». Las palabras cayeron sobre Clara como piedras pesadas. «¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo hacer?» Doña Estela guardó silencio durante varios minutos, sus ojos perdidos en algún recuerdo lejano. Finalmente, se volvió hacia Clara con una expresión que mezclaba vacilación y determinación. «Hay alguien que podría ayudar», dijo lentamente, «pero no sé si estarás dispuesta a buscarlo». «Haré cualquier cosa», respondió Clara sin hesitar. «Cualquier cosa para salvar a mi hijo». En los cerros hacia el norte hay un hombre, un apache que vive solo. Dicen que sabe de medicinas que nosotros no conocemos, que puede curar cosas que otros no pueden curar. Doña Estela hizo una pausa, estudiando la reacción de Clara. Pero también dicen que es peligroso, que no le gusta recibir visitas. Clara sintió que se le helaba la sangre. Un apache. Su esposo había muerto en una escaramuza con apaches años atrás, y toda su vida había escuchado historias terribles sobre la ferocidad de esos guerreros del desierto. Pero cuando miró a Manuel, que yacía inmóvil en los brazos de Pedro, supo que no tenía opción. «¿Dónde puedo encontrarlo?» Doña Estela le dio indicaciones vagas. Un sendero que serpenteaba entre los cerros pedregosos. Una formación rocosa que parecía un águila con las alas extendidas. Una cabaña construida junto a un arroyo que fluía incluso en la época más seca del año. Clara regresó a su casa y preparó lo poco que tenían. Envolvió a Manuel en la manta más gruesa que poseían. Llenó una cantimplora con agua fresca y empacó un poco de pan duro que había quedado del día anterior. Pedro la observaba con ojos grandes y asustados. «¿De verdad vamos a buscar a un apache, mamá?» «Vamos a buscar a alguien que pueda ayudar a tu hermano», respondió Clara, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. El viaje a través de los cerros fue como caminar en un sueño extraño y aterrador. Clara cargaba a Manuel, que parecía volverse más liviano y más frágil con cada paso. Pedro caminaba a su lado, alerta a cualquier sonido, cualquier sombra que pudiera representar peligro. El sendero serpenteaba entre rocas de colores extraños, rojas y amarillas, como si hubieran sido pintadas por el mismo sol. El silencio era absoluto, roto solo por el susurro del viento entre los matorrales de creosota y el sonido distante de sus propios pasos. Cuando finalmente vieron la formación rocosa que parecía un águila, ya era media tarde. Clara sentía que las piernas le temblaban de cansancio y preocupación, pero Manuel seguía ardiendo en fiebre y eso le daba fuerzas para continuar. La cabaña apareció como una visión entre los árboles de álamo que crecían junto al arroyo. Era más grande de lo que Clara había esperado. Construida con troncos de pino y barro, con un techo de ramas que se fundía naturalmente con el paisaje circundante. Humo se alzaba de una chimenea de piedra, señal de que alguien estaba en casa. Clara se detuvo a unos metros de la puerta, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Por un momento, el miedo la paralizó. ¿Qué estaba haciendo aquí, tan lejos de casa, con sus 2 hijos, buscando ayuda de un hombre que podría matarlos a todos? Pero entonces Manuel gimió suavemente.
y ese sonido fue suficiente para darle el valor que necesitaba. «¿Hay alguien ahí?», gritó en dirección a la cabaña. La puerta se abrió lentamente y un hombre apareció en el umbral. Era alto y fuerte, con el cabello negro que le caía hasta los hombros y una piel curtida por años de sol y viento. Vestía pantalones de cuero y una camisa de algodón blanco, pero lo que más impresionó a Clara fueron sus ojos, oscuros como la noche, pero brillantes, con una inteligencia que la hizo sentir que la estaba evaluando, leyendo cada uno de sus pensamientos. Akina observó a la mujer y los dos niños durante largos momentos sin decir palabra. Había escuchado sus pasos mucho antes de que llegaran. Había estado observándolos mientras se acercaban por el sendero. En todos sus años de soledad, pocas personas habían venido a buscarlo y nunca una mujer mexicana con niños. Pudo ver inmediatamente que el niño pequeño estaba muy enfermo. Su respiración era shallow, su piel tenía ese color grisáceo que había aprendido a reconocer como señal de peligro. La mujer lo cargaba con la desesperación de una madre que ha llegado al final de todas sus opciones. «¿Qué quieren?», preguntó finalmente en español, su voz áspera por falta de uso. Clara se adelantó un paso, sin soltar a Manuel. «Mi hijo está muy enfermo. Doña Estela dijo que que tal vez podría ayudarlo». Akina dirigió su mirada al niño y algo en su expresión se suavizó. Durante un momento, Clara vio algo que no había esperado: compasión. Sin decir otra palabra, se acercó y extendió los brazos. «Déjamelo ver». Clara vaciló por un instante, pero cuando vio la urgencia en los ojos del hombre, le entregó a Manuel. Akina tomó al niño con una suavidad sorprendente, sus manos grandes cradling el pequeño cuerpo con cuidado infinito. Lo llevó adentro de la cabaña, y Clara siguió con Pedro pegado a su lado. El interior era simple pero ordenado, con hierbas colgando del techo para secarse, estantes llenos de frascos con sustancias que Clara no podía identificar, y un fuego que ardía suavemente en la chimenea de piedra. Akina puso a Manuel sobre una cama cubierta con pieles suaves y comenzó a examinarlo. Sus movimientos eran precisos, profesionales, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. Tocó la frente del niño, levantó sus párpados para examinar sus ojos, escuchó su respiración acercando el oído a su pecho. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó sin levantar la vista del niño. «3 días», respondió Clara, «pero ha estado enfermo otras veces. Siempre ha sido delicado». Akina asintió y se dirigió a uno de sus estantes. Comenzó a mezclar diferentes hierbas, moliendo algunas en un mortero de piedra, hirviendo otras en una olla pequeña sobre el fuego. El aroma que llenó la cabaña era extraño pero no desagradable, una mezcla de plantas que Clara no reconocía. «Esto va a tomar tiempo», murmuró mientras trabajaba. «Tendrán que quedarse aquí esta noche». Clara sintió una mezcla de alivio y aprensión. Había encontrado a alguien dispuesto a ayudar a Manuel, pero eso significaba pasar la noche en la casa de un apache. Un hombre del que no sabía nada excepto los rumores y las historias de miedo que había escuchado toda su vida. Mientras Akina preparaba sus medicinas, Clara observó la cabaña con curiosidad creciente. No era el lugar salvaje y primitivo que había esperado. Los muebles eran simples pero bien hechos, tallados a mano con habilidad evidente. Había libros en una estantería, libros en español y en otros idiomas que no reconocía. En las paredes colgaban herramientas y armas, pero también había dibujos que mostraban plantas y animales con detalles precisos. Pedro permanecía cerca de su madre, sus ojos moviéndose constantemente entre Akina y las salidas de la cabaña, listo para correr si fuera necesario. Pero a medida que pasaban las horas y vio cómo el hombre trataba a su hermano con cuidado y habilidad, su tensión comenzó a disminuir gradualmente. Akina preparó una infusión con las hierbas que había molido y la enfrió hasta que estuvo tibia.
Con paciencia infinita, logró que Manuel bebiera pequeños sorbos, hablándole en voz baja en una mezcla de español y apache. Su cuerpo está luchando contra algo que no reconoce, explicó a Clara. Estas medicinas lo ayudarán, pero va a necesitar cuidado constante durante varios días. Clara sintió lágrimas de gratitud en los ojos. No tengo dinero para pagarle, no tengo nada que... No pido dinero, la interrumpió Aquina. Su voz era suave pero firme. Un niño enfermo no conoce de razas o fronteras, solo conoce el dolor. Esa noche Clara apenas durmió. Se quedó despierta junto a la cama donde yacía Manuel, observando cómo su respiración se volvía gradualmente menos laboriosa, cómo el color regresaba lentamente a sus mejillas. Aquina trabajó durante toda la noche, aplicando compresas frescas en la frente del niño, dándole pequeñas dosis de diferentes medicinas, cantando en voz baja en su lengua nativa. Pedro se quedó dormido en una pila de pieles cerca del fuego, pero incluso en sueños su mano permanecía extendida hacia donde estaba su hermano, como si estuviera protegiéndolo. Hacia el amanecer, Manuel abrió los ojos con claridad por primera vez en días. Su fiebre había bajado significativamente, y cuando vio a Clara, le sonrió débilmente. «Tengo hambre, mamá». Fueron las palabras más hermosas que Clara había escuchado en su vida. Aquina preparó un caldo ligero, con hierbas nutritivas, y Manuel lo bebió con apetito. El color había regresado a su rostro, y aunque aún estaba débil, era evidente que había pasado el peligro. «Se va a recuperar completamente», dijo Aquina a Clara. «Pero necesita descansar durante varios días más. No debería viajar todavía». Clara miró por la ventana hacia los cerros que tendría que cruzar para regresar a casa, y sintió una mezcla de alivio y preocupación. Quedarse significaba imponer sobre la hospitalidad de este hombre extraño, pero Manuel aún estaba demasiado débil para el viaje de regreso. «Si no es mucha molestia», comenzó a decir, pero Aquina la interrumpió. «Se quedan hasta que el niño esté fuerte. No hay discusión». Durante los días siguientes, una rutina extraña pero cómoda se estableció en la cabaña. Clara ayudaba con las tareas domésticas, cocinando y limpiando, mientras Pedro exploró cautelosamente los alrededores bajo la vigilancia discreta de Aquina. Manuel se recuperaba gradualmente, pasando de estar confinado a la cama a sentarse junto al fuego, y finalmente a dar pequeños paseos alrededor de la cabaña. Clara observaba a Aquina con fascinación creciente. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban de una bondad profunda que contrastaba completamente con todo lo que había escuchado sobre los apaches. La forma en que trataba a Manuel con paciencia infinita y cuidado genuino tocaba algo profundo en el corazón de Clara. Una tarde, mientras Manuel dormía y Pedro jugaba junto al arroyo, Clara se encontró sola con Aquina mientras él organizaba sus medicinas. Había estado queriendo preguntarle algo durante días, pero no había encontrado el valor. «¿Por qué vives solo aquí?», preguntó finalmente. Aquina se detuvo en su trabajo, sus manos inmóviles sobre los frascos de hierbas. Durante un largo momento, Clara pensó que no iba a responder. «Mi familia murió», dijo finalmente, su voz tan baja que Clara tuvo que inclinarse para escucharlo. «Soldados atacaron nuestra aldea, mi esposa, mi hijo. No quedó nada que valiera la pena salvar». Clara sintió que se le comprimía el corazón. Reconocía el dolor en su voz porque era el mismo dolor que había sentido cuando perdió a su esposo, cuando se encontró sola en el mundo con dos niños pequeños que dependían de ella. «Lo siento», murmuró. «Yo también perdí a mi esposo. Sé lo que es estar solo». Sus ojos se encontraron por primera vez realmente, y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran una mujer mexicana y un apache, ya no eran enemigos por tradición y circunstancia.
Eran dos personas que habían conocido la pérdida, que habían aprendido a cargar con el dolor y seguir adelante. ¿Por qué nos ayudó?, preguntó Clara. ¿Por qué arriesgó dejar que extraños entraran en su hogar? Aquina reanudó su trabajo con las medicinas, pero sus movimientos eran más suaves ahora, menos tensos. «Porque un niño enfermo no es mi enemigo», respondió. «Y porque…» hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Porque he estado solo demasiado tiempo. A veces uno olvida que hay bondad en el mundo». Esa noche, después de que los niños se hubieran dormido, Clara y Aquina se sentaron junto al fuego, compartiendo un silencio que no era incómodo, sino contemplativo. Clara observaba las llamas danzar y pensaba en todo lo que había cambiado en los últimos días. Se había sentido más segura y protegida en esta cabaña remota que en su propia casa en Santa Rosa. «Mis hijos están felices aquí», dijo suavemente. «Pedro sonríe más de lo que ha sonreído en meses y Manuel se está volviendo fuerte». «Son buenos niños», respondió Aquina. «Pedro tiene el corazón de un guerrero, pero también tiene bondad. Manuel es dulce como el agua fresca después de la lluvia». Clara sonrió ante la descripción poética de sus hijos. «Pedro ha tenido que crecer demasiado rápido. Desde que murió su padre, se siente responsable de cuidarnos a Manuel y a mí. Un hombre necesita un propósito», dijo Aquina, «pero también necesita tiempo para ser niño». Mientras hablaban, Clara se dio cuenta de que era la primera conversación real que había tenido con un adulto en meses. En Santa Rosa, la gente la trataba con una cortesía fría en el mejor de los casos, con desprecio abierto en el peor. Pero Aquina la escuchaba con atención genuina, respondía a sus palabras con reflexiones propias. Una semana después de su llegada, Manuel estaba completamente recuperado y Pedro había perdido su desconfianza inicial hacia Aquina. El hombre apache había enseñado al niño a tallar madera y a reconocer plantas medicinales, habilidades que Pedro absorbía con la eagerness de alguien hambriento de conocimiento. Era hora de regresar a casa, pero ninguno de ellos hablaba de partir. La mañana en que Clara finalmente reunió el valor para mencionar que deberían regresar, Aquina la sorprendió con una pregunta que cambió todo. «¿Qué los espera en el pueblo?». Clara consideró la pregunta seriamente. ¿Qué los esperaba en Santa Rosa? Su casa pequeña y fría, el trabajo agotador de lavar ropa para familias que la despreciaban, la soledad constante de ser una viuda sin recursos y sin protección. «No mucho», admitió finalmente. «Entonces quédense». Las palabras fueron simples, directas, pero cargadas de significado. Clara lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de lo que realmente estaba ofreciendo. «No podemos imponerle nuestra presencia indefinidamente», dijo. «Usted vive solo por elección. No tenemos derecho a…». «No es imposición si es bienvenida», la interrumpió Aquina. «Esta cabaña ha estado vacía de risas de niños durante demasiado tiempo. Y yo…» hizo una pausa, luchando con palabras que no estaba acostumbrado a decir. «He estado solo demasiado tiempo también». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Estaba sugiriendo lo que ella pensaba que estaba sugiriendo? «No entiendo qué está proponiéndome», dijo cuidadosamente. Aquina se volvió para mirarla directamente. «Le estoy pidiendo que se quede, usted y sus hijos, como familia». La palabra familia colgó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y promesas. Clara sintió lágrimas inesperadas en los ojos. «¿Por qué?», susurró. «Porque en estos días, esta cabaña se ha sentido como un hogar por primera vez en años. Porque sus hijos han traído luz a lugares que estaban oscuros. Y porque…». Tomó las manos de Clara entre las suyas, grandes y callosas, pero sorprendentemente gentiles. «Porque creo que he estado esperándolo sin saberlo». Clara miró a este hombre que había salvado la vida de su hijo, que había mostrado bondad,
cuando ella solo esperaba rechazo, que ofrecía un hogar cuando ella había perdido toda esperanza de encontrar uno. Pensó en Pedro, que había florecido bajo la atención masculina, que había necesitado una figura paterna más de lo que ella había realizado. Pensó en Manuel, que estaba más fuerte y más feliz de lo que había estado en meses. Y pensó en sí misma, en cómo se había sentido protegida y valorada en esta cabaña remota, cómo había recuperado algo de la mujer que había sido antes de que la vida la golpeara una y otra vez. Sí, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Nos quedamos. Los meses que siguieron fueron como vivir en un sueño que Clara temía que terminara. Aquina les mostró cómo vivir de la tierra, cómo encontrar plantas comestibles en el desierto, cómo cazar pequeños animales y pescar en el arroyo. Pedro absorbía estas lecciones con entusiasmo y pronto se convirtió en un estudiante avanzado de las habilidades de supervivencia. Manuel florecía bajo el cuidado constante y la nutrición adecuada. Su salud se fortaleció y los episodios de enfermedad que habían plagado su infancia comenzaron a ser cosa del pasado. Aquina le enseñó a tocar una flauta pequeña tallada en hueso, y las melodías dulces del niño llenaban las tardes en la cabaña. Clara aprendió las técnicas de Aquina para preparar medicinas, combinando su conocimiento con el de él para crear remedios más efectivos que cualquiera de los dos podría haber hecho solo. Descubrió que tenía un talento natural para la curación y gradualmente se convirtió en una socia valiosa en el trabajo médico de Aquina. Pero más importante que todas estas cosas prácticas era la forma en que gradualmente se convirtieron en una familia real. Aquina nunca trató de reemplazar al padre que Pedro y Manuel habían perdido, pero se convirtió en una presencia protectora y guía que llenaba un vacío que Clara no había sabido cómo llenar sola. Y entre Clara y Aquina, algo más profundo que la gratitud o la conveniencia comenzó a crecer. Era un amor construido sobre respeto mutuo y experiencias compartidas, sobre la comprensión profunda que viene de haber conocido la pérdida y haber encontrado la esperanza de nuevo. La transformación de Pedro fue quizás la más notable. El niño, serio y cargado de responsabilidades, comenzó a actuar como lo que era, un niño de 9 años. Ríe más, jugaba con entusiasmo y desarrolló una relación especial con Aquina basada en respeto mutuo y afecto genuino. Una tarde, mientras Clara y Aquina trabajaban en el jardín que habían comenzado cerca de la cabaña, Pedro se acercó con una expresión seria en su rostro joven. «Aquina», dijo, y Clara notó que ya no lo llamaba señor como había hecho al principio. «¿Puedo preguntarle algo?» «Siempre», respondió Aquina, dejando de trabajar para dar toda su atención al niño. «¿Somos su familia ahora? ¿De verdad?» La pregunta simple pero profunda hizo que Clara sintiera un nudo en la garganta. Aquina se arrodilló para estar al nivel de Pedro y sus ojos se encontraron directamente. «¿Quieres ser mi familia?», preguntó en respuesta. Pedro asintió solemnemente. «Sí, y creo que Manuel también quiere, y creo que mamá quiere». Aquina miró hacia Clara, que sintió lágrimas en los ojos ante la simplicidad y honestidad de su hijo. «Entonces somos familia», dijo Aquina firmemente, «y las familias se protegen entre sí, siempre». Pedro sonrió con una alegría pura que Clara no había visto en su rostro en años, y corrió a abrazar a Aquina con la confianza total de un niño que se sabe amado y protegido. Esa noche, después de que los niños se hubieran dormido, Clara y Aquina se sentaron junto al fuego, como habían hecho tantas noches durante los últimos meses. Pero esta vez había algo diferente en el aire, una sensación de que algo importante había sido reconocido y declarado. «¿Se arrepiente de habernos permitido quedarnos?», preguntó Clara suavemente. Aquina la miró con una expresión que era completamente abierta y honesta. «Me arrepiento de todos los años que perdí viviendo solo, pensando que la soledad era lo único que me quedaba».
Clara sintió que el corazón se le llenaba de una calidez que no había sentido en años. Yo me arrepiento de no haber venido a buscarlo antes, cuando Manuel se enfermó por primera vez. Todo sucede en su momento correcto, dijo Aquina. Tal vez necesitábamos estar lo suficientemente lastimados para reconocer la curación cuando la encontráramos. Sus manos se encontraron en el espacio entre ellos, dedos entrelazándose con una naturalidad que hablaba de conexión profunda y confianza mutua. Los meses se convirtieron en una rutina de días llenos de trabajo productivo y noches de conversación tranquila. Clara nunca había sido tan feliz como lo era en esta vida simple, pero plena. Los niños crecían fuertes y sanos, el hogar prosperaba, y su relación con Aquina se profundizaba día a día. Pero la paz no podía durar para siempre. Un día de primavera, cuando las flores silvestres pintaban los cerros de colores brillantes, llegó una visita inesperada que amenazó con destruir todo lo que habían construido. Clara estaba trabajando en el jardín cuando escuchó el sonido de cascos de caballo aproximándose. Era un sonido que no habían escuchado en meses. Inmediatamente puso alerta a toda la familia. Aquina apareció de la cabaña con un rifle en las manos, mientras Pedro juntaba rápidamente a Manuel y lo llevaba adentro. La jinete que apareció por el sendero era una mujer joven en un caballo bayo, vestida con ropas de viaje polvorientas. Clara la reconoció inmediatamente y sintió que se le helaba la sangre. Soledad. Su amiga de la infancia desmontó con movements elegantes que hablaban de una vida muy diferente de la que Clara había estado viviendo. Soledad había sido su confidente más cercana antes del matrimonio, pero desde que se había casado con el hijo del alcalde, se había convertido en parte de la sociedad respetable que había rechazado a Clara. «Clara, gracias a Dios que estás bien», dijo Soledad, acercándose con expresión de preocupación. «Todo el pueblo está hablando de que desapareciste con tus hijos. Algunos pensaron que habían muerto». Clara miró nerviosamente hacia donde Aquina permanecía en las sombras de la cabaña, su arma lista, pero no amenazante. Soledad aún no lo había notado, pero Clara sabía que era solo cuestión de tiempo. «Estamos bien», dijo cuidadosamente. «¿Qué te trae hasta aquí?» «Vine a buscarte», respondió Soledad. «Mi suegro, don Rafael Ortega, ha estado preguntando por ti y los niños. Dice que ha estado pensando en las cosas, que tal vez fueron demasiado duros contigo después de que murió Alejandro». Clara sintió una mezcla de sorpresa y sospecha. Los Ortega habían sido brutalmente claros en su desprecio hacia ella, culpándola por la muerte de su hijo de maneras que aún dolían años después. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué después de todos estos años?». Soledad evitó su mirada, y Clara inmediatamente supo que había más en esta historia de lo que su amiga estaba diciendo. «Los niños están creciendo», dijo Soledad evasivamente. «Don Rafael siente que como abuelo tiene ciertas responsabilidades hacia ellos». En ese momento, Aquina salió de las sombras de la cabaña, y Soledad lo vio por primera vez. Su reacción fue inmediata y dramática. Retrocedió varios pasos, su mano volando a su garganta en un gesto de shock y terror. «Clara, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí con ese hombre?» La palabra hombre salió de sus labios como si fuera algo sucio, algo que no debería ser mencionado en sociedad educada. Clara sintió una surge de anger protector hacia Aquina y hacia la vida que habían construido juntos. Este hombre salvó la vida de Manuel. Nos ha dado un hogar cuando nadie más lo haría. Pero Clara, suplicó Soledad, es un apache, es un salvaje. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a ser de tus hijos si crecen aquí en esta vida? Mis hijos están felices y sanos, respondió Clara con firmeza. Están recibiendo educación y cuidado, están aprendiendo a valerse por sí mismos y a respetar la tierra.
¿Qué más podría querer una madre? Soledad miró alrededor de la cabaña y los jardines bien cuidados, claramente luchando con la realidad de lo que veía versus lo que había esperado encontrar. «Pero no puedes quedarte aquí para siempre», insistió. «Los niños necesitan educación apropiada, necesitan aprender a vivir en el mundo civilizado. Y tú mereces mejor que esto». «¿Mejor que qué?». La voz de Clara se endureció. «Mejor que ser respetada, mejor que ser valorada, mejor que tener una familia que me ama». «¿Familia?». Soledad miró entre Clara y Aquina con comprensión growing. «Oh, Clara, ¿qué has hecho?». En ese momento, Pedro apareció en la puerta de la cabaña con Manuel pegado a su side. Los niños miraron a Soledad con curiosidad, pero sin miedo, y Clara se dio cuenta de cuánto habían cambiado en los meses que habían estado viviendo aquí. Estaban seguros de sí mismos, fuertes, confiados en su lugar en el mundo. «Estos son mis hijos, Pedro y Manuel», dijo Clara con orgullo. «Niños, esta es señora Soledad, una vieja amiga mía». Pedro se acercó y hizo una reverencia cortés, mientras Manuel se escondía tímidamente detrás de su hermano mayor. Eran claramente niños bien educados y bien cuidados, y Soledad no pudo evitar notarlo. «Son hermosos», admitió reluctantly. «Pero Clara, debes pensar en su futuro. ¿Qué oportunidades tendrán aquí? ¿Qué clase de vida es esta para ellos? Una vida donde son amados y protegidos», intervino Aquina, hablando por primera vez desde que Soledad había llegado. «Una vida donde aprenden a ser fuertes y self-reliant. Una vida donde su valor no se mide por el dinero de su familia o el color de su piel». Soledad lo miró con surprise. Claramente no había esperado que hablara, mucho menos que hablara con such eloquence y thoughtfulness. «Habla bien para ser un...». Se detuvo, apparently dándose cuenta de que sus assumptions podían estar equivocadas. «Para ser un apache», terminó Aquina con una slight smile que no llegó a sus ojos. «Aprendí español de misionaris y inglés de traders. También sé leer y escribir en ambos idiomas. ¿Eso me hace menos salvaje?». Soledad se sonrojó, clearly uncomfortable with the direction de la conversación. Clara decidió tomar control de la situación. «Soledad, appreciate que te hayas preocupado por nosotros, pero como puedes ver, estamos bien, mejor que bien, estamos felices». «Pero don Rafael», comenzó Soledad. «Don Rafael made his feelings toward me y mis hijos very clear years ago», interrupted Clara. «He rejected us cuando más necesitábamos family support. No puede expect que running back to him ahora». Soledad looked genuinely distressed. «Clara, there's something más que necesitas saber. Don Rafael has been working with el alcalde. Está considerando filing for custody de los niños». Las palabras hit Clara like a physical blow. «¿Qué?». «Sé que como abuelo tiene derechos. Sé que una mujer sola no puede properly cuidar de dos niños, especialmente cuando está viviendo en condiciones que considera inappropriate». Clara felt el mundo spinning around her. Los Ortega tenían dinero e influence. Si decidían fight for custody de Pedro y Manuel, podrían easily paint her living situation como improper y unsafe. «No pueden hacer eso», whispered Clara, pero even as ella said las palabras, knew they probably could. Aquina stepped forward, y Clara could see la controlled anger en sus features. «Y they think que pueden provide better care que what estos niños have here. They can provide education, proper housing, social standing», said Soledad defensively. «Things que children need para succeed en el mundo». «They can provide everything except love», responded Clara bitterly. «Everything except acceptance. Everything except la security de knowing que they're wanted». Soledad looked uncomfortable, pero pressed on. «Clara, I know this is hard, pero you have to think about what's best for Pedro y Manuel in the long run. You can't hide a key forever».
"We're not hiding," said Pedro suddenly, stepping forward with more confidence than Clara had seen him display on months. "We're living, we're learning, we're happy." Soledad looked at El with surprise. El boy certainly seemed confident y well-spoken. "Y you," she said, addressing Pedro directly, "no echas de menos el pueblo? No extrañas playing con otros children?" Pedro considered la pregunta seriously before answering. "I miss some things," he admitted. "Pero here, I'm learning things que I never could have learned en el pueblo. I'm learning how to take care de myself y mi family. I'm learning que there are different ways para be strong." Manuel stepped out from behind his brother, no longer hiding. "Yeah, I'm not sick anymore," he added. "Akina made me strong." Soledad looked at Los Boys, clearly struggling con what she was seeing versus what she had expected para find. "But what about when you grow up?" she persisted. "What about when you want para marry, para have careers? You'll need connections, education, social standing." "They'll have knowledge," said Akina quietly. "They'll have skills, they'll have strength to character. Those things matter more than social standing." Soledad shook her head. "You're all living en un fantasy," she said sadly. "El mundo real doesn't work that way. People judge by appearances, by family connections, by social status. Estos boys will be outcasts si they grow up here." "Better para be outcasts que para grow ups in love," responded Clara firmly. Soledad sighed deeply. "I came here para help you, Clara, para warn you de what's coming. Don Rafael is serious about this. He has resources, influence. If you don't return voluntarily—" "Then what?" asked Clara. "He'll take missed children by force?" Soledad didn't answer, but her silence was answer enough. After Soledad left, promising para return con word de Don Rafael's intentions, la family gathered in La Cabaña para discuss what para do. El threat de losing Pedro y Manuel hung over them like una storm cloud. "We could go deeper into Las Mountains," suggested Akina. "Places donde they would never find us." Pero Clara shook her head. "I won't make missed children into refugees. They deserve better than una life de constantly running y hiding." "Then what do we do?" asked Pedro. "I don't want para go back para live con people who don't want us." Clara looked at her boys, then at Akina. En los meses que they had been living together, they had become more than just una family de convenience. They had become una real family, bound together by love y mutual respect. "Casate conmigo," she said suddenly para Akina. Everyone looked at her in surprise. "What?" asked Akina. "Marry me," repeated Clara. "If we're married, if we're officially una family, it will be much harder for Don Rafael para take lost children. A married woman con un provider has more legal standing que una single mother." Akina studied her face carefully. "You're asking me para marry you, para practical reasons," he said slowly. Clara felt her cheeks burning. "I'm asking you para marry me because I love you," she said quietly. "Because these months han sido los happiest de mi vida. Because I can't imagine living without you. Y yes, también because I want para protect mis children." Pedro y Manuel looked between them con excitement y hope. This was clearly what they wanted para hear. Akina was quiet for varios minutes, y Clara felt her heart sinking. Maybe she had misread his feelings. Maybe she had assumed too much about what they meant para each other. Finally, he spoke. "I would be honored para be your husband," he said formally. "We proud para be father para Pedro y Manuel." Los Boys erupted in cheers, y Clara felt tears de relief y joy streaming down her face. But even as they planned una simple ceremony para make their union official, Clara knew que el battle with Don Rafael was far from over. Marrying Akina might give her some legal protection, pero it would also provide ammunition for those who wanted para paint her as unfit. Still, as she looked at her family, her real family, chosen rather than imposed, she knew que she would fight para protect what they had built together. 3 días después, under una luna llena que painted Los Hills silver,
Clara y Aquina spoke simple vows in front de Pedro y Manuel. They had no priest, no legal documents, pero they had love y commitment, y para them that was enough. With this union, said Aquina, taking Clara's hands in his, I promise para protect you y your children como si they were me own blood. I promise para stand beside you against whatever threats may come. Well, I promise, responded Clara, para stand with you, para build una life together based on love y respect, para raise these children, para be strong y kind y true, para themselves. Pedro stepped forward. He tied una cord around their joined hands, una Apache tradition que Aquina had taught him. Now you're really family, he said seriously. Manuel clapped his hands in delight. Does this mean Aquina is mi papa now? If you want him para be, said Clara. I do, said Manuel solemnly. I want him para be mi papa. As they stood together under las estrellas, Clara felt una deep sense de peace. Whatever challenges lay ahead, they would face them together como una family, pero la paz was short-lived. Una semana later, Don Rafael Ortega arrived con una small army de men, legal documents, y el backing de local authorities. Clara watched from la ventana como they approached, her heart pounding con fear y determination in equal measure. Beside her, Aquina checked his weapons while Pedro gathered Manuel closer. Remember, Clara said para her family, we are together. Whatever happens, we face it together. As Don Rafael and his men surrounded La Cabaña, Clara squared her shoulders y prepared para fight for el life they had built, for el love they had found, y for el right para be una family on their own terms. El confrontation that followed would test everything they had learned about strength, courage, y el power de love para overcome even el most impossible odds. Pero Clara knew que with Aquina beside her, y her children strong y confident, they could face anything. After all, they had already found something que many people spend entire lifetimes searching for. They had found home in each other. Why no one, no matter how powerful or influential, was going para take that away from them?